Escucha bien, hijo mío, la palabra de Dios que solo el 1% tendrá el valor de escuchar hasta el final, pero que puede cambiar tu vida para siempre. Yo, Moisés, he visto hombres poderosos, llenos de riquezas, terminar en la miseria por su ambición y su avaricia, y también he visto hombres rotos, enfermos, sin nada, ser levantados por la mano de Dios hasta niveles que nadie podía imaginar. Ahora dime, ¿de qué lado quieres estar tú? ¿Del que pierde todo, sin entender por qué? ¿O del que es elegido, protegido, y guiado hacia la abundancia, la paz y la protección de su familia? Porque lo que estás a punto de escuchar decidirá eso, y casi nadie está preparado para aceptarlo. Y antes de continuar, quiero que hagas algo conmigo. Si en tu corazón hay aunque sea una chispa de fe, escribe en los comentarios, confío en Dios, porque al hacerlo no solo lo declaras, lo refuerzas dentro de ti. Y si este mensaje resuena contigo, deja tu like, suscríbete a este canal, porque aquí no encontrarás palabras vacías, aquí encontrarás verdades que pueden transformar tu vida. Y ahora sí, escucha con atención, porque lo primero que debes entender, y esto es lo que destruye a la mayoría sin que lo sepan, es que no es la falta de oportunidades lo que arruina a un hombre, es su incapacidad para comprender el momento en el que Dios le está hablando. Sí, así como lo oyes. Muchos esperan señales grandes, milagros visibles, respuestas claras, pero Dios no siempre habla en lo evidente. Muchas veces sus mensajes llegan en forma de pérdida, en forma de silencio, en forma de espera, y el hombre impaciente, el hombre dominado por su ego, interpreta eso como abandono. Y ahí, justo ahí, es donde empieza a perderlo todo. Porque cuando el hombre cree que Dios lo ha abandonado, comienza a tomar decisiones desde el miedo, desde la desesperación, desde la necesidad de controlarlo todo, y es en ese instante, cuando se desconecta de la guía divina. Déjame decirte algo que pocos aceptan. No es Dios quien se aleja de ti, eres tú quien deja de escuchar. Y aquí es donde entra la primera verdad que separa al 1% del resto. El 1% aprende a guardar silencio, incluso cuando todo dentro de ellos grita desesperación. Sí, guardar silencio. No el silencio de la resignación, sino el silencio de la fe. Ese silencio incómodo, donde no ves resultados, donde no entiendes el proceso, donde todo parece estancado, pero decides no actuar desde la desesperación. Porque el hombre débil necesita actuar de inmediato para sentir control, pero el hombre sabio espera, observa, confía, y actúa solo cuando es guiado. ¿Sabes por qué esto es tan difícil? Porque tu ego no soporta no tener el control. Tu mente quiere respuestas rápidas, soluciones inmediatas, resultados visibles, pero Dios trabaja en procesos, no en impulsos. Y aquí viene algo que puede incomodarte. Muchos de los problemas que tienes hoy no son castigos, son procesos de preparación. Pero tú, en lugar de entenderlos, luchas contra ellos. Te quejas, te frustras, dudas, y en ese proceso, bloqueas lo que Dios estaba construyendo en ti. Escúchame bien. No puedes pedirle a Dios una vida nueva si sigues reaccionando con la mentalidad antigua. No puedes pedir abundancia si actúas desde el miedo a perder. No puedes pedir paz si tu mente vive en constante ansiedad. Y aquí es donde el 99% falla. Porque quieren resultados divinos, con pensamientos humanos limitados. Pero el 1%, el que realmente es transformado, entiende algo que cambia todo. Entiende que antes de que Dios cambie tu vida, va a cambiar tu forma de pensar. Y ese cambio no es cómodo, es confrontante, es silencioso, es interno, y muchos no lo soportan. Por eso abandonan, por eso dudan, por eso vuelven atrás. Pero tú, si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría, porque hay algo dentro de ti que te dice que esto es importante, que esto no es casualidad. Y ahora quiero que te hagas una pregunta, y respóndela con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que estás cerca de un cambio, pero algo siempre falla? ¿Cuántas veces has empezado con fe, pero terminas dudando? ¿Cuántas veces has sentido que podrías tener más, pero no sabes por qué no llega? No es falta de capacidad, no es falta de suerte, es falta de comprensión, porque hay principios, leyes invisibles, que rigen todo lo que ocurre en tu vida, y si no las entiendes, seguirás repitiendo los mismos ciclos una y otra vez. Y aquí viene el punto clave. Dios no bendice la desesperación, bendice la obediencia. Pero la obediencia no es hacer lo que tú quieres esperando resultados, es hacer lo correcto, incluso cuando no entiendes el resultado. Y eso es lo que separa al hombre común del hombre que es elevado. Yo mismo enfrenté ese momento. Cuando fui llamado, no entendía el camino,
no tenía claridad, no tenía garantías, solo tenía una instrucción y una decisión: obedecer o dudar. Y déjame decirte algo: la duda es silenciosa, pero destructiva. No siempre grita, no siempre se nota, pero se filtra en tus decisiones, en tus acciones, en tus pensamientos. Y cuando dudas, aunque no lo digas, estás cerrando la puerta a lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso, el siguiente paso, el que casi nadie da, es este: aprender a confiar, incluso cuando no tienes pruebas. Porque la fe verdadera no nace cuando todo está bien, nace cuando todo parece incierto. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque lo que viene ahora es lo que empieza a cambiarlo todo. Existe un patrón, una secuencia, que se repite en cada hombre que es levantado por Dios. Primero, es probado. Luego, es moldeado. Y solo después, es elevado. Pero la mayoría quiere saltarse los dos primeros pasos. Quiere ser elevado, sin haber sido preparado. Y eso es imposible. Porque si Dios te da más, sin haberte preparado, eso mismo que pediste, te destruirá. Por eso algunos reciben, y pierden. Y otros, esperan, y cuando reciben, lo sostienen. Ahora entiende esto. El proceso que estás viviendo, no es el final. Es el entrenamiento. Pero solo si decides verlo así. Porque si lo ves como castigo, sufrirás. Si lo ves como pérdida, te rendirás. Pero si lo ves como preparación, crecerás. Y aquí, justo aquí, empieza la transformación real. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿para qué me está preparando esto? Esa sola pregunta cambia tu enfoque, tu energía, tu manera de actuar. Y cuando cambias eso, todo empieza a alinearse. Pero cuidado, porque no todos están listos para dar ese paso. Muchos prefieren quedarse en la queja, en la comodidad del victimismo, en la excusa constante. Pero tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí porque hay algo más grande esperándote. Y en lo que sigue, voy a revelarte el siguiente principio, uno que la mayoría ignora, pero que determina si avanzas o te quedas estancado sin darte cuenta. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque lo que estás a punto de comprender ahora es exactamente ese principio que separa a los que permanecen estancados de aquellos a quienes Dios decide levantar. Escucha bien, hijo mío, porque esto no lo enseñan los hombres, esto se aprende cuando el alma ha sido quebrantada, cuando el orgullo ha sido expuesto, y cuando ya no queda nada más que la verdad. El siguiente principio es la obediencia en lo invisible. Sí, obedecer, cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando no hay recompensa inmediata, cuando incluso parece que no está pasando nada. Porque cualquiera puede decir que cree en Dios cuando todo va bien, pero muy pocos, mantienen su fe cuando todo parece en contra. Y ahí, justo ahí, es donde Dios observa. No tus palabras, no tus promesas, sino tus acciones. Porque lo que haces en silencio, define lo que recibirás en público. Déjame decirte algo que puede confrontarte. Muchos piden bendición, pero viven en contradicción. Piden paz, pero alimentan el conflicto dentro de ellos. Piden abundancia, pero actúan desde la escasez. Piden dirección, pero no obedecen ni lo más pequeño. Y luego, se preguntan por qué Dios no responde. Pero Dios no responde al ruido, responde al orden. Y el orden comienza dentro de ti. En cómo piensas, en cómo decides, en cómo actúas cuando nadie te está mirando. Porque ahí, en ese espacio donde no hay aplausos, es donde se define tu verdadero carácter. Yo lo aprendí, no en la gloria, sino en el desierto. Allí donde el silencio era tan profundo, que podía escuchar mis propios pensamientos traicionarme, allí donde no había señales claras, donde cada paso parecía incierto, donde el cansancio quería hacerme dudar. Y aún así, tuve que seguir. No porque entendiera todo, sino porque confiaba en aquel que me había llamado. Y escucha esto con atención. No necesitas entender el camino, necesitas confiar en quien te guía. Pero el problema es que tú quieres tener el control. Quieres saber cada paso, cada resultado, cada consecuencia, antes de avanzar. Y eso es lo que te está deteniendo. Porque la fe no funciona con garantías, funciona con entrega. Y la entrega implica soltar. Soltar el miedo. Soltar la necesidad de control. Soltar incluso la versión de vida que tú habías imaginado. Porque muchas veces, lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande, pero no se parece a lo que tú esperabas. Y por eso lo rechazas, sin darte cuenta. Ahora respóndeme esto,
Y sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar solo porque no eran como tú querías? ¿Cuántas veces has ignorado una señal porque no encajaba con tu plan? ¿Cuántas veces Dios te mostró un camino y tú elegiste otro, por miedo, por orgullo o por comodidad? Ahí están muchas de las respuestas que has estado buscando. Porque no es que Dios no te hable, es que tú no siempre estás dispuesto a escuchar. Y aquí viene algo aún más profundo. Dios no solo te habla a través de lo que deseas, también te habla a través de lo que pierdes. Sí, lo que pierdes. Porque hay cosas, personas, situaciones, que deben salir de tu vida, para que puedas avanzar al siguiente nivel. Pero tú, te aferras, te resistes, luchas por mantener lo que ya cumplió su propósito. Y en ese apego, te quedas estancado. Escucha esto con claridad. No todo lo que pierdes es una pérdida. Algunas cosas son liberaciones, pero solo lo entiende quien ha aprendido a confiar. Y aquí es donde la mayoría falla, porque interpretan la pérdida como castigo, cuando en realidad es dirección, y reaccionan desde el dolor, en lugar de responder desde la fe, y esa reacción los aleja aún más del propósito. Por eso te digo, hijo mío, debes aprender a discernir. No todo lo que parece malo viene a destruirte. Algunas cosas vienen a transformarte, pero para verlo, necesitas silencio. Silencio en tu mente, silencio en tu corazón, silencio en tu reacción, porque mientras estés lleno de ruido, no podrás escuchar la voz de Dios. Y aquí está uno de los mayores secretos, que pocos comprenden. Dios no compite con tu ruido. Si tu mente está llena de miedo, de ansiedad, de dudas, de pensamientos negativos, no podrás percibir su dirección. Por eso, el silencio no es debilidad, es estrategia, es conexión. Es el espacio donde Dios comienza a hablarte con claridad. Y cuando aprendes a habitar ese silencio, algo dentro de ti cambia. Empiezas a ver con otros ojos. Empiezas a entender lo que antes te confundía. Empiezas a tomar decisiones desde la calma, no desde la desesperación. Y ahí comienza la verdadera transformación. Pero cuidado, porque llegar a ese punto requiere algo que pocos están dispuestos a hacer: renunciar a su ego. Sí, renunciar a esa voz interna que te dice que tú sabes más, que tú puedes solo, que tú tienes el control. Porque mientras tu ego esté al mando, no podrás ser guiado. Y Dios no guía al orgulloso, guía al dispuesto, al que reconoce que necesita dirección, al que acepta que no lo sabe todo, al que está dispuesto a aprender, incluso a través del dolor. Y déjame decirte algo que puede incomodarte, pero que necesitas escuchar. El dolor, bien entendido, es un maestro. No viene a destruirte, viene a enseñarte. Pero tú decides si aprendes o si te quedas atrapado en él. Porque hay quienes sufren y crecen. Y hay quienes sufren y se hunden. La diferencia no está en el dolor, está en la interpretación. Y esa interpretación depende de tu nivel de conciencia. Por eso, lo que estás escuchando ahora no es para todos. Es para aquellos que están listos para dejar de culpar y empezar a transformarse. Y si tú eres uno de ellos, entonces prepárate, porque lo que sigue es aún más profundo. Voy a mostrarte algo que cambia por completo la forma en la que ves tu vida, tus decisiones y tu relación con Dios. Algo que explica por qué algunos avanzan con rapidez, mientras otros permanecen en el mismo lugar durante años, sin entender que están haciendo mal. Y cuando lo comprendas, no podrás volver a ver tu vida de la misma manera. Porque lo que voy a revelarte ahora, hijo mío, no es una idea, no es una teoría, es una verdad que he visto repetirse una y otra vez en la vida de los hombres, una ley silenciosa, que actúa aunque tú no la conozcas, y que determina si avanzas hacia la bendición, o si te quedas atrapado en ciclos que parecen no tener fin. Escucha con atención, porque aquí es donde muchos tropiezan sin darse cuenta. El siguiente principio es este: no todo lo que deseas está alineado con lo que Dios quiere darte. Y esto es lo que más le cuesta aceptar al ser humano. Porque tú crees que sabes lo que necesitas, crees que tienes claro el camino, crees que si obtuvieras eso que tanto anhelas, entonces serías feliz, estarías en paz, te sentirías completo. Pero déjame decirte algo con claridad. Hay deseos que nacen de tu propósito, y hay deseos que nacen de tu vacío. Y si no aprendes a distinguirlos, terminarás persiguiendo cosas que te alejan de aquello que realmente te fue preparado. Yo he visto hombres correr toda su vida detrás de riquezas, y cuando las alcanzan, se dan cuenta de que perdieron su alma en el camino.
He visto hombres buscar reconocimiento, poder, control, y al final, terminan más vacíos que cuando comenzaron. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque estaban persiguiendo algo que no estaba alineado con su esencia, ni con el propósito que Dios había trazado para ellos. Y aquí viene una pregunta que puede incomodarte, pero necesitas responderla con honestidad. ¿Lo que estás buscando, viene de Dios, o viene de tu necesidad de llenar un vacío? Porque no es lo mismo. Y esa diferencia, lo cambia todo. El hombre que persigue desde el vacío, nunca se siente satisfecho. Siempre quiere más, siempre siente que falta algo, siempre vive en ansiedad. Pero el hombre que camina en propósito, incluso con poco, tiene paz. Porque sabe que está donde debe estar, haciendo lo que debe hacer. Y aquí es donde debes detenerte un momento, y mirarte por dentro. No hacia afuera, no hacia lo que otros tienen, no hacia lo que el mundo te muestra, sino hacia adentro. Porque hay una voz en ti, que sabe la verdad. Una voz que muchas veces callas, porque no quieres enfrentar lo que te dice. Pero esa voz, no miente. Esa voz, es donde Dios empieza a hablar. Y si aprendes a escucharla, comenzarás a ver con claridad lo que antes te confundía. Ahora presta atención, porque esto es clave. Dios no te va a dar algo que te destruya, aunque tú lo desees con toda tu fuerza, aunque pienses que lo necesitas, aunque creas que eso es lo que te hará feliz. Si no estás preparado, si no está alineado, si no es el momento, no llegará. Y eso, no es castigo, es protección. Pero tú, en lugar de verlo así, te frustras, te enojas, dudas, te comparas. Y en ese proceso, te desconectas aún más. Escucha esto con profundidad. A veces, lo que no llega, es una bendición disfrazada. Pero solo lo entiende quien ha aprendido a confiar. Y confiar, no es fácil. Porque confiar significa aceptar que hay algo más grande que tú, guiando el proceso. Significa soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Significa avanzar incluso cuando no ves el resultado. Significa creer, incluso cuando todo parece incierto. Y eso, hijo mío, eso requiere fe. Pero no una fe superficial, no una fe de palabras, no una fe de momentos cómodos, sino una fe firme, una fe que se sostiene en medio de la duda, en medio del dolor, en medio de la espera. Porque ahí es donde se prueba. Y aquí viene algo que pocos entienden. La fe no se demuestra cuando todo está bien. Se revela cuando todo parece desmoronarse. Porque cualquiera puede creer cuando recibe, pero muy pocos siguen creyendo cuando pierden. Y es ahí donde Dios observa. No tus logros, no tus posesiones, no tu apariencia, sino tu corazón, tu reacción, tu actitud, tu manera de sostenerte cuando todo tiembla. Porque eso es lo que define si estás listo para lo que viene. Y déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de ver tus pruebas. Dios no prueba para destruirte, prueba para revelarte. Revelarte quién eres realmente. Revelarte dónde estás fallando. Revelarte que necesitas cambiar. Pero tú, muchas veces, huyes de esa revelación. Porque no quieres verte, no quieres aceptar, no quieres soltar. Y en esa resistencia, prolongas tu proceso. Escucha esto con atención. Lo que no enfrentas, se repite. Lo que no corriges, te persigue. Lo que no sueltas, te ata. Por eso hay personas que viven los mismos problemas, una y otra vez. Diferentes escenarios, diferentes personas, pero el mismo resultado. No es coincidencia, es falta de transformación. Y aquí es donde entra el siguiente nivel. Porque cuando decides enfrentar, cuando decides corregir, cuando decides soltar, algo comienza a cambiar. No afuera primero, sino dentro de ti. Y ese cambio interno es el inicio de todo. Porque cuando tú cambias, tu forma de ver, de pensar, de actuar, tu realidad, inevitablemente cambia. Pero debes entender esto. El cambio verdadero no es rápido, no es cómodo, no es fácil. Es un proceso que requiere disciplina, paciencia y sobre todo, compromiso. Compromiso contigo, compromiso con tu crecimiento, compromiso con lo que Dios está haciendo en ti. Y aquí es donde muchos abandonan, porque quieren resultados inmediatos, sin atravesar el proceso. Quieren transformación, sin incomodidad. Quieren bendición, sin preparación. Pero eso no funciona así, porque lo que es duradero, se construye con tiempo. Y lo que Dios construye, no es superficial.
Es profundo, firme, inquebrantable. Por eso, si sientes que estás en un proceso, si sientes que las cosas no avanzan como quisieras, si sientes que estás siendo probado, no te desesperes, no retrocedas, no dudes, porque puede ser que estés más cerca de lo que imaginas, pero solo lo sabrás si decides mantenerte firme. Y ahora, quiero que prestes aún más atención, porque lo que viene es una de las revelaciones más importantes de todas, una verdad que cambia la manera en que entiendes tus decisiones, tus resultados y tu destino, algo que explica por qué algunos reciben y multiplican, mientras otros reciben y lo pierden todo. Y cuando lo veas, cuando realmente lo entiendas, vas a darte cuenta de que muchas de las respuestas que buscabas siempre estuvieron frente a ti, pero no estabas listo para verlas. Porque hay algo, hijo mío, algo que separa de manera definitiva a los que reciben y avanzan, de aquellos que reciben y terminan perdiéndolo todo. Y no es la suerte, no es el destino, no es que Dios ame más a unos que a otros, es algo mucho más profundo, es la capacidad de administrar lo que Dios te entrega. Escucha esto con toda tu atención, porque aquí se define gran parte de tu vida. Muchos claman por bendición, pero no están preparados para sostenerla. Muchos piden abundancia, pero no han aprendido a cuidar lo poco que tienen. Muchos desean crecer, pero siguen actuando con la mentalidad que los mantiene pequeños. Y entonces, cuando reciben algo, lo pierden. No porque Dios se los quite, sino porque no supieron sostenerlo. Déjame hablarte claro, como solo alguien que ha visto el corazón de los hombres puede hacerlo. Si hoy recibieras todo lo que estás pidiendo, ¿tendrías la disciplina para mantenerlo? ¿Tendrías la sabiduría para multiplicarlo? ¿Tendrías el carácter para no destruirlo? Respóndete con honestidad, no para mí, sino para ti, porque esa respuesta revela tu nivel actual. Y aquí viene una verdad que puede incomodarte, pero que puede liberarte si decides aceptarla. Dios no te bendice en base a lo que deseas, te bendice en base a lo que puedes sostener. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces entiendes que no se trata solo de pedir, se trata de prepararte mentalmente, prepararte emocionalmente, prepararte espiritualmente, porque la bendición, sin preparación, se convierte en destrucción. He visto hombres recibir riqueza y perder su paz. He visto hombres alcanzar poder y perder su alma. He visto hombres lograr reconocimiento y perder su propósito. Y todo, por no estar preparados. Pero también he visto lo contrario. He visto hombres con poco ser fieles en lo pequeño. He visto hombres cuidar lo que tienen, aunque parezca insignificante. He visto hombres honrar a Dios en silencio, sin esperar nada a cambio. Y esos son los que terminan siendo levantados, porque demostraron que estaban listos. Escucha esto con claridad. La fidelidad en lo pequeño abre la puerta a lo grande, pero tú muchas veces desprecias lo pequeño, desprecias ese trabajo, desprecias esa etapa, desprecias ese proceso lento, y en ese desprecio bloqueas tu crecimiento, porque Dios no salta procesos, Dios construye fundamentos, y si el fundamento es débil, todo lo que venga después se caerá. Por eso, si hoy sientes que estás en una etapa donde nada parece grande, donde todo parece lento, donde no ves resultados inmediatos, no te desanimes, porque ahí, en lo pequeño, se está formando tu capacidad, se está formando tu carácter, tu disciplina, tu manera de responder, y eso es lo que te permitirá sostener lo que viene. Ahora escucha esto, porque aquí hay un cambio de mentalidad que debes hacer. Deja de preguntar cuándo llegará. Y empieza a preguntarte ¿estoy listo? Porque esa es la pregunta correcta. No es el tiempo, es la preparación, no es la oportunidad, es la capacidad. Y cuando esas dos cosas se alinean, lo que tanto esperas, llega sin que tengas que forzarlo. Pero mientras tanto, debes trabajar en ti. Y aquí es donde entra uno de los principios más ignorados. El dominio propio. Sí, el dominio propio. Porque no puedes aspirar a gobernar grandes cosas, si no puedes gobernarte a ti mismo. No puedes aspirar a tener abundancia, si no sabes controlar tus impulsos. No puedes aspirar a estabilidad, si tus decisiones cambian según tu emoción del momento. Y sé que esto puede incomodarte, pero necesitas escucharlo. Tu mayor enemigo no está afuera, está dentro de ti.
en tus hábitos, en tus pensamientos, en tus decisiones impulsivas, y hasta que no enfrentes eso, seguirás repitiendo los mismos resultados. Pero cuando decides tomar control, cuando decides disciplinarte, cuando decides actuar con intención, todo empieza a cambiar. No de un día para otro, pero sí de manera inevitable, porque comienzas a construir algo sólido, algo que no depende de emociones, algo que no depende de circunstancias, algo que no se derrumba fácilmente. Y eso es lo que Dios puede bendecir, porque Dios no edifica sobre caos, edifica sobre orden, y el orden comienza contigo, en cómo te levantas, en cómo piensas, en cómo reaccionas, en cómo decides. Cada pequeña acción suma, cada pequeña decisión construye, y aunque no lo veas inmediatamente, todo cuenta. Ahora déjame llevarte aún más profundo, porque hay algo que debes entender si realmente quieres cambiar tu vida. No basta con recibir, debes aprender a multiplicar. Sí, multiplicar, porque lo que Dios te da no es solo para que lo conserves, es para que lo hagas crecer. Tu tiempo, tus talentos, tus oportunidades, todo tiene un potencial, pero ese potencial depende de lo que tú hagas con ello. Y aquí es donde muchos fallan otra vez, porque se conforman con lo que tienen, se acomodan, dejan de crecer, y en ese estancamiento pierden el impulso. Pero el hombre que entiende, el hombre que despierta, el hombre que decide avanzar, ese nunca se queda igual, porque siempre está buscando mejorar, siempre está aprendiendo, siempre está creciendo, y eso lo lleva a otro nivel, no por casualidad, sino por consecuencia. Ahora escúchame bien, porque esto es crucial. Dios no multiplica lo que tú descuidas. Si descuidas tu tiempo, lo perderás. Si descuidas tus oportunidades, se irán. Si descuidas lo que tienes, lo verás desaparecer. Pero si lo valoras, si lo trabajas, si lo honras, entonces, se multiplica. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Qué estás descuidando en tu vida? ¿Qué podría estar bloqueando tu crecimiento? ¿Tu disciplina? ¿Tu enfoque? ¿Tu relación con Dios? ¿Tu forma de pensar? Porque ahí, en esa respuesta, puede estar el cambio que necesitas. Y si tienes el valor de enfrentarlo, si tienes la humildad de corregirlo, entonces prepárate, porque lo que viene después es inevitable. Crecimiento, expansión, bendición, pero no como un regalo vacío, sino como el resultado de tu transformación. Y ahora, presta aún más atención, porque lo que voy a revelarte a continuación es una de las claves más poderosas y más ignoradas. Una verdad que define quién avanza y quién se queda atrás, quién recibe y quién pierde, quién construye y quién destruye. Y cuando la comprendas, vas a empezar a ver tus decisiones con una claridad que nunca antes habías tenido. Porque lo que voy a revelarte ahora no es cómodo, no es suave, pero es necesario si de verdad quieres dejar de vivir en confusión. Escucha bien, hijo mío, no es lo que te pasa, es cómo respondes a lo que te pasa, lo que define tu destino. Y esta verdad separa a los que se levantan de los que se hunden. Porque dos hombres pueden atravesar la misma prueba. Uno sale más fuerte, más sabio, más cercano a Dios. Y el otro sale roto, resentido, más perdido que antes. ¿Sabes por qué? No fue la prueba, fue su respuesta. Fue lo que decidió pensar. Fue lo que decidió creer. Fue lo que decidió hacer en medio del dolor. Y aquí es donde tienes que mirarte sin engaños. Cada vez que algo no sale como esperabas, cada vez que pierdes, cada vez que fallas, cada vez que la vida te golpea, ¿cómo respondes? ¿Te quejas o aprendes? ¿Culpas o te responsabilizas? ¿Te rindes o te levantas con más fuerza? Porque ahí, justo ahí, se está construyendo tu destino. Y no hay forma de escapar de eso. Puedes ignorarlo, puedes distraerte, puedes justificarte, pero la realidad seguirá mostrándote lo mismo, hasta que cambies. Escucha esto con atención. Dios no cambia tu situación, hasta que tú cambias tu manera de responder a ella. Porque si no cambias tú, aunque cambie el escenario, el resultado será el mismo. Por eso hay personas que cambian de trabajo y siguen frustradas, cambian de pareja y repiten el mismo dolor, cambian de ciudad y cargan el mismo vacío.
porque no es afuera, es dentro, y hasta que no transformes eso, todo lo demás será un reflejo de lo mismo. Ahora, déjame llevarte aún más profundo, porque aquí entra uno de los principios más poderosos y más ignorados: la responsabilidad total. Sí, responsabilidad total, no parcial, no a medias, no cuando te conviene, total, porque el día que entiendas que tú eres responsable de cómo piensas, de cómo actúas, de cómo respondes, ese día, recuperas el control de tu vida. Pero mientras sigas culpando, mientras sigas señalando, mientras sigas esperando que otros cambien, seguirás atrapado. Y sé que esto puede incomodar, porque es más fácil culpar que asumir. Pero escúchame bien, la responsabilidad no es un castigo, es un poder, porque cuando asumes responsabilidad, dejas de ser víctima, y te conviertes en creador, creador de tus decisiones, creador de tu camino, creador de tu transformación. Y eso cambia absolutamente todo. Ahora presta atención, porque aquí viene un giro que muchos no ven. Asumir responsabilidad no significa que todo sea tu culpa. Significa que decides hacerte cargo de lo que sí está en tus manos. Tu actitud, tu disciplina, tu fe, tu enfoque, eso sí depende de ti. Y cuando trabajas en eso, aunque el mundo no cambie inmediatamente, tú sí cambias. Y cuando tú cambias, tu realidad inevitablemente se ajusta. Pero hay algo más, algo aún más profundo. Porque no basta con cambiar tu respuesta. Debes alinear tu respuesta con Dios. Porque puedes volverte fuerte, disciplinado, enfocado. Pero si no estás alineado, seguirás sintiendo vacío. Por eso te digo esto con claridad. No se trata solo de mejorar. Se trata de alinearte. Alinear tus decisiones. Alinear tus pensamientos. Alinear tus acciones con lo que Dios quiere para ti. Y eso requiere humildad. Porque significa aceptar que no siempre sabes lo que es mejor. Que necesitas guía. Que necesitas dirección. Que necesitas conexión. Y ahí es donde entra la verdadera fe. No como una idea. No como una emoción momentánea, sino como una decisión constante, decisión de confiar, decisión de obedecer, decisión de seguir, incluso cuando no entiendes. Y aquí es donde muchos fallan otra vez, porque quieren entender primero, para luego creer. Pero el camino es al revés. Primero crees, y luego entiendes. Primero das el paso, y luego ves el camino. Primero confías, y luego ves el resultado. Y eso requiere valentía, porque estás caminando sin ver todo. Estás avanzando sin garantías humanas, pero con una certeza interna, una certeza que no viene de ti, viene de Dios. Y cuando aprendes a vivir así, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir con miedo, dejas de vivir con ansiedad, dejas de vivir dependiendo de lo externo, porque sabes que estás siendo guiado. Y esa seguridad no tiene precio. Ahora, escucha esto, porque es uno de los secretos más poderosos que existen. La paz no viene de tener todo resuelto, viene de saber en quién confías. Y cuando confías en Dios, de verdad, no de palabra, no solo en momentos difíciles, sino en cada decisión, en cada paso, entonces, incluso en medio del caos, tienes paz. Y esa paz te permite pensar mejor, decidir mejor, actuar mejor. Y eso cambia tus resultados. ¿Ves cómo todo está conectado? No es magia, no es suerte, es transformación interna que se refleja afuera. Pero aquí viene algo que debes grabar en tu mente. No puedes vivir como todos y esperar resultados diferentes. No puedes pensar como la mayoría y esperar una vida extraordinaria. No puedes actuar sin intención y esperar dirección. Debes decidir ser diferente, pensar diferente, actuar diferente, creer diferente. Y eso no es fácil, porque va en contra de lo que estás acostumbrado, va en contra de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que otros hacen. Pero ahí, justo ahí, es donde comienza tu cambio real. Y ahora, quiero que te hagas una pregunta, pero de verdad, ¿estás dispuesto a cambiar? No a intentarlo, no a decirlo, no a pensarlo, a hacerlo, porque el conocimiento, sin acción, no transforma.
Puedes escuchar esto, puedes emocionarte, puedes sentir que entiendes, pero si no actúas, nada cambia. Y esa es la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan igual. Los que avanzan, toman lo que aprenden y lo aplican. Los que se quedan, solo escuchan y siguen igual. Ahora, no te engañes. Tú sabes en cuál estás. Y si de verdad quieres cambiar eso, este es el momento. No mañana, no después, no cuando todo esté mejor. Ahora, porque cada momento que dejas pasar es una oportunidad que no vuelve. Y la vida no espera. Pero Dios sí observa. Observa si decides, si actúas, si te comprometes. Y cuando ve eso, cuando ve una decisión real, una acción constante, una fe firme, entonces, las puertas comienzan a abrirse, no por casualidad, sino por alineación. Y cuando eso ocurre, cuando finalmente todo empieza a moverse, vas a entender algo que hoy tal vez no ves, que cada prueba, cada espera, cada momento difícil, tenía un propósito: formarte, prepararte, transformarte, para lo que estaba por venir. Y cuando lo entiendas, no solo vas a agradecer, vas a mirar tu vida con una fe que ya nadie podrá romper, porque sabrás que no importa lo que pase, si estás con Dios, ya estás en el camino correcto. Y cuando llegas a ese punto, hijo mío, cuando esa verdad deja de ser una idea y se convierte en una certeza dentro de ti, algo comienza a romperse, pero no afuera, dentro de ti. Se rompe el miedo que te paralizaba. Se rompe la ansiedad que te consumía. Se rompe la necesidad desesperada de controlar todo. Y en su lugar, nace algo mucho más poderoso. Confianza. Pero no una confianza superficial, no una emoción pasajera. Una confianza firme, profunda, inquebrantable. La confianza de saber que aunque no entiendas el proceso, estás siendo guiado. Y escucha esto con atención, porque aquí hay un punto que pocos comprenden. La mayoría de las personas quiere señales, quiere garantías, quiere certezas visibles, pero la verdadera fe comienza donde termina la evidencia. Sí, ahí, donde ya no ves, donde ya no entiendes, donde todo parece incierto. Ahí es donde se prueba tu fe, porque cualquiera cree cuando todo va bien, cualquiera confía cuando todo tiene sentido, cualquiera avanza cuando el camino está claro, pero no cualquiera se mantiene firme cuando todo parece oscuro. Y tú debes decidir qué tipo de persona quieres ser, porque tu vida no se va a definir en los momentos fáciles, se va a definir en los momentos donde nadie te ve, donde dudas, donde duele, donde todo dentro de ti quiere rendirse. Ahí, en ese instante silencioso, es donde se decide todo. Y quiero que entiendas algo que puede cambiar tu manera de ver las pruebas. La prueba no viene para destruirte, viene para revelarte. Revelarte quién eres realmente. Revelarte en qué nivel está tu fe. Revelarte qué tan firme es tu carácter. Porque hasta que no eres probado, no sabes de qué estás hecho. Y esto, hijo mío, es una verdad que pocos aceptan. Muchos piden crecer, pero rechazan las pruebas. Piden avanzar, pero huyen del proceso. Piden bendición, pero evitan la incomodidad. Y así, se quedan igual. Porque el crecimiento siempre exige incomodidad, siempre exige disciplina, siempre exige decisión. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, entonces no estás listo para el siguiente nivel. Pero si decides quedarte, si decides enfrentar, si decides resistir, entonces prepárate, porque lo que viene después es transformación real. Ahora, déjame hablarte de algo que puede estar bloqueando más tu vida de lo que imaginas. El apego. Sí, el apego. A lo material, a las personas, a las expectativas, a cómo crees que deberían ser las cosas. Y no me malinterpretes, no es malo tener. Lo peligroso es depender. Porque cuando dependes, cuando tu paz depende de algo externo, cuando tu estabilidad depende de que todo salga como quieres, te vuelves frágil. Y la vida, inevitablemente, va a sacudir eso, para mostrarte que tu seguridad no puede estar ahí. Tu seguridad debe estar en Dios, porque todo lo demás puede cambiar, puede irse, puede romperse, pero Dios permanece. Y cuando entiendes esto, dejas de vivir con miedo a perder,
Dejas de vivir con ansiedad por controlar. Dejas de aferrarte desesperadamente. Y empiezas a vivir con libertad. Libertad para avanzar. Libertad para soltar. Libertad para confiar. Y esa libertad es poder. Ahora escúchame bien, porque esto puede confrontarte. Hay cosas en tu vida que no has soltado. Y por eso, no has podido avanzar. Relaciones que sabes que te dañan. Hábitos que sabes que te limitan. Pensamientos que sabes que te frenan. Y aún así, sigues ahí. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado. Porque te da miedo el cambio. Porque no quieres enfrentar el vacío que dejas soltar. Pero déjame decirte algo con claridad. No puedes recibir lo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. No puedes avanzar si no estás dispuesto a soltar. Y sí, soltar duele. Duele porque implica dejar atrás. Duele porque implica incertidumbre. Duele porque implica confiar sin ver. Pero también, libera. Libera espacio. Libera energía. Libera tu vida. Para que algo mejor pueda entrar. Y aquí es donde entra uno de los actos más poderosos que puedes hacer. Rendirte, pero no ante la vida, sino ante Dios. Rendir tu control. Rendir tus planes. Rendir tus tiempos. Y decir, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Esa oración, hijo mío, tiene más poder del que imaginas. Porque cuando te rindes a Dios, dejas de luchar contra lo que no puedes controlar. Y empiezas a alinearte con lo que sí puedes recibir. Y en esa alineación, las cosas comienzan a fluir. No necesariamente como tú querías, pero sí como necesitas. Y con el tiempo, entiendes que lo que Dios hace siempre es mejor, aunque al principio no lo parezca. Ahora, quiero llevarte aún más profundo, porque hay algo que marca la diferencia entre una vida común y una vida guiada por Dios. La obediencia. Sí, obediencia. Una palabra que muchos evitan, pero que contiene una clave poderosa. Porque no basta con creer, no basta con sentir, no basta con escuchar. Debes actuar, debes obedecer, incluso cuando no entiendes, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando va en contra de tu lógica. Porque la obediencia demuestra tu fe, no lo que dices, no lo que sientes, lo que haces. Y aquí, muchos fallan otra vez, porque quieren resultados, sin obediencia. Quieren bendición, sin compromiso. Quieren dirección, sin disciplina. Y eso, no funciona así. Dios no bendice la intención, bendice la acción alineada. Y cuando empiezas a vivir así, tu vida cambia, tus decisiones cambian, tus resultados cambian, tu entorno cambia, porque estás caminando en una dirección distinta. Ahora, no te confundas. Este camino no es fácil. Habrá momentos de duda, habrá momentos de cansancio, habrá momentos donde querrás rendirte, pero ahí, justo ahí, recuerda esto, no estás solo, Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes, te está guiando, incluso cuando no lo ves, te está preparando, incluso cuando no lo entiendes, y si te mantienes firme, si sigues avanzando, si decides confiar, entonces llegarás a un punto donde mirarás atrás, y verás que todo, absolutamente todo, tenía sentido. Cada caída, cada pérdida, cada espera, todo formaba parte del proceso, y en ese momento, no solo tendrás resultados, tendrás algo mucho más valioso, una fe que ya nadie podrá quebrar, una certeza interna, una conexión real, una paz que no depende de nada externo. Y entonces, hijo mío, ya no vivirás reaccionando a la vida. Vivirás guiado, con propósito, con dirección, sabiendo que cada paso que das está sostenido por algo mucho más grande que tú. Y cuando llegas a ese nivel, cuando realmente comprendes esto, ya no vuelves a ser el mismo, porque ahora sabes que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, está en quien te guía. Y cuando comprendes eso, hijo mío, cuando esa verdad deja de ser palabras y se convierte en una convicción que gobierna tu vida, entonces ocurre algo que transforma completamente tu manera de existir. Dejas de perseguir y empiezas a atraer. Dejas de forzar y empiezas a fluir. Dejas de vivir desde la carencia y comienzas a vivir desde la certeza. Pero escucha bien, porque aquí hay una línea que pocos logran cruzar.
No es suficiente con entenderlo. Tienes que encarnarlo. Sí, vivirlo, respirarlo, actuar desde ahí, incluso cuando todo a tu alrededor te empuja a dudar. Porque el mundo constantemente intentará devolverte a tu antigua mentalidad. Te hablará de miedo, te hablará de escasez, te hablará de competencia, de comparación, de ansiedad. Y si no estás firme, volverás a caer. Por eso te digo esto con claridad absoluta. Tu mente debe ser entrenada, todos los días. No una vez. No cuando te acuerdas. No solo cuando estás mal. Todos los días. Porque la batalla más grande que enfrentarás no es contra el mundo, es contra tus propios pensamientos. Pensamientos que dudan, que te hacen sentir insuficiente, que te hacen creer que no puedes, que te hacen olvidar quién te sostiene. Y si no los controlas, ellos te controlarán a ti. Pero cuando aprendes a observarlos, a filtrarlos, a reemplazarlos por verdad, entonces recuperas tu poder. Y aquí es donde entra una disciplina que cambia vidas. La vigilancia interior. Sí, vigilar lo que piensas. Vigilar lo que crees. Vigilar lo que permites entrar en tu mente. Porque todo lo que entra, si no lo filtras, se convierte en parte de ti. Y lo que se vuelve parte de ti, define tus decisiones. Y tus decisiones construyen tu destino. ¿Ves la cadena? Nada es casual. Todo está conectado. Por eso, si quieres cambiar tu vida, debes empezar por lo que nadie ve, tus pensamientos. Ahora, déjame confrontarte con algo más profundo aún. Hay pensamientos que has repetido durante años, que ya no cuestionas, que ya aceptaste como verdad, pero no lo son. Son límites, son creencias heredadas, son miedos disfrazados de lógica, y mientras no los desafíes, seguirás viviendo dentro de un techo que tú mismo has creado. Pero hoy, puedes romperlo. Sí, hoy. No cuando tengas más dinero, no cuando tengas más tiempo, no cuando todo esté perfecto. Hoy, porque el cambio comienza con una decisión, la decisión de dejar de pensar como antes. Y aquí es donde muchos se detienen, porque cambiar la forma de pensar es incómodo. Implica cuestionarte, implica desaprender, implica aceptar que has estado equivocado en muchas cosas, pero también, libera tu mente, libera tu visión, libera tu potencial. Y cuando eso ocurre, empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos, empiezas a ver propósito donde antes veías problemas, empiezas a ver dirección donde antes había confusión. Y eso cambia todo. Ahora escucha esto con atención, porque es una clave que pocos dominan. Lo que repites, se fortalece. Si repites duda, fortaleces el miedo. Si repites queja, fortaleces la frustración. Si repites escasez, fortaleces la carencia. Pero si repites verdad, si repites fe, si repites propósito, entonces fortaleces lo correcto. Y eso, reconfigura tu mente. Por eso, debes ser intencional con lo que dices, incluso en silencio. Porque tus palabras internas tienen poder. Y lo que te dices a ti mismo, cada día, define cómo actúas. Ahora, hay algo más que debes entender si realmente quieres elevar tu vida. El entorno. Sí, el entorno. Las personas con las que te rodeas. Las conversaciones que escuchas. Las influencias que permites. Todo eso moldea tu mentalidad. Y aunque no lo notes, te está afectando. Si estás rodeado de negatividad, de conformismo, de quejas constantes, terminarás adoptando eso. Pero si decides rodearte de verdad, de crecimiento, de fe, entonces tu mente comienza a elevarse. Y eso cambia tu estándar. Porque empiezas a exigir más de ti. Empiezas a tolerar menos mediocridad. Empiezas a actuar con más intención. Y eso te separa del promedio. Ahora, no todos estarán listos para acompañarte en ese cambio. Y aquí viene otra verdad que debes aceptar. No todos pueden ir contigo al siguiente nivel. Algunos se quedarán, otros se alejarán, otros no entenderán. Y eso está bien, porque tu crecimiento no puede depender de la aprobación de otros. Debe depender de tu decisión. Y si esa decisión es firme, entonces seguirás avanzando, incluso si tienes que hacerlo solo por un tiempo. Pero no estás realmente solo, porque cuando decides crecer, cuando decides alinearte, cuando decides confiar,
Dios camina contigo. Y esa compañía vale más que cualquier otra. Ahora, presta atención, porque lo que voy a decirte puede marcar un antes y un después en tu vida. El tiempo es una prueba. Sí, el tiempo. La espera. El proceso. Los momentos donde parece que nada ocurre. Todo eso es una prueba. Una prueba de tu paciencia, de tu disciplina, de tu fe. Porque cualquiera se emociona al inicio, pero no cualquiera persevera. Y ahí se define quién llega. Porque el que persevera, aunque no vea resultados inmediatos, aunque se canse, aunque dude, ese eventualmente llega. Pero el que se rinde, el que abandona, el que cambia de dirección constantemente, ese se queda en el mismo lugar. Por eso, debes aprender a sostener el proceso, a mantenerte firme, incluso cuando no ves avances claros. Porque hay cosas que están ocurriendo, aunque no las veas. Se está formando tu carácter, se está fortaleciendo tu mente, se está profundizando tu fe, y eso es más valioso que cualquier resultado inmediato, porque los resultados, sin preparación, se pierden, pero el carácter permanece, y cuando el carácter está formado, entonces sí, lo que llega, se queda. Ahora, quiero que te hagas otra pregunta, una que pocos se atreven a responder con honestidad. ¿Estás dispuesto a sostener el proceso, sin rendirte? No solo cuando estás motivado, no solo cuando todo va bien, sino también cuando estás cansado, cuando dudas, cuando no ves resultados, porque ahí es donde se define todo. Y si tu respuesta es sí, entonces escúchame bien, prepárate, porque lo que viene no es para cualquiera, es para los que resisten, para los que se transforman, para los que no se rinden. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado, si has sentido cada palabra, entonces no es casualidad, es porque estás siendo preparado para algo mayor, algo que no solo cambiará tu vida, sino también la forma en la que impactas la vida de otros. Porque cuando un hombre cambia, todo a su alrededor cambia, y cuando ese cambio viene de Dios, se vuelve imparable. Y cuando llegas a ese punto, hijo mío, ya no hay vuelta atrás, porque has visto demasiado, has entendido demasiado, has sentido demasiado, como para volver a vivir de la misma manera. Y aún así, aquí es donde muchos fallan, porque creen que después de entender, todo será fácil. Creen que después de despertar, ya no habrá lucha. Creen que después de acercarse a Dios, todo será calma. Pero no, la verdad es más profunda y más exigente. Cuando despiertas, comienza la verdadera batalla. Sí, la verdadera, porque ahora sabes, y al saber, ya no puedes ignorar. Ahora ves, y al ver, ya no puedes fingir. Ahora entiendes, y al entender, ya no puedes volver a justificarte. Y eso te coloca en un nuevo nivel de responsabilidad, uno donde cada decisión pesa más, donde cada acción cuenta, donde cada paso define algo mayor. Y ahí es donde debes mantenerte firme, porque vendrán momentos donde querrás volver atrás, volver a lo cómodo, a lo conocido, a lo fácil, pero dentro de ti, algo ya no te lo permitirá, porque tu alma ya fue tocada. Y cuando Dios toca tu alma, hijo mío, nada vuelve a ser igual. Ahora escucha esto, porque aquí hay una clave que define quién se mantiene y quién cae. La constancia en lo invisible, no en lo que todos ven, no en lo que te aplauden, no en lo que reconocen, sino en lo que haces cuando nadie te observa, en tus pensamientos, en tus decisiones silenciosas, en tus hábitos diarios. Ahí se construye tu verdadera fuerza, porque lo visible es solo el resultado, pero lo invisible es la causa. Y si fortaleces lo invisible, lo visible se alinea, pero si descuidas lo invisible, aunque por un tiempo parezca que avanzas, eventualmente caerás. Por eso te digo esto con firmeza: tu vida se define en privado, antes de manifestarse en público. Y si quieres resultados reales, debes trabajar donde nadie ve. Ahora, déjame llevarte a algo aún más profundo, porque hay un enemigo silencioso que destruye más destinos que cualquier fracaso: la autosuficiencia. Sí, creer que no necesitas a Dios, creer que puedes solo, creer que tu inteligencia, tu esfuerzo,
tu capacidad, son suficientes. Y no me malinterpretes, debes esforzarte, debes crecer, debes desarrollar tu potencial. Pero nunca olvides esto. Sin Dios, todo lo que construyas es frágil. Puede verse fuerte, puede parecer estable, puede impresionar a otros, pero por dentro, no tiene fundamento eterno, y tarde o temprano, se derrumba. Por eso, mientras más crezcas, más humilde debes volverte, más consciente, más dependiente de Dios, más alineado, porque el orgullo precede la caída, y el hombre que se cree autosuficiente ya empezó a perder, aunque aún no lo vea. Ahora, quiero confrontarte con algo que puede doler, pero que necesitas escuchar. Hay momentos en los que Dios permite que pierdas, no para destruirte, sino para corregirte, para quitarte lo que te está alejando, para sacarte de un camino equivocado, para enseñarte algo que de otra forma no aprenderías. Y en esos momentos, si no tienes la perspectiva correcta, te llenarás de frustración, de enojo, de duda. Pero si entiendes esto, si realmente lo entiendes, entonces incluso en la pérdida, encontrarás propósito, porque sabrás que Dios no te quita sin tener algo mayor preparado. Y aquí es donde entra una de las pruebas más difíciles: confiar cuando pierdes, no cuando ganas, no cuando todo va bien, sino cuando pierdes, cuando no entiendes, cuando duele. Ahí es donde tu fe se vuelve real, y no una teoría, porque cualquiera dice confío en Dios, hasta que la vida le exige demostrarlo, y tú debes decidir si tu fe es solo palabra o es convicción, porque esa decisión cambiará tu vida. Ahora, escucha esto, porque es un principio que debes grabar en tu alma. Dios no desperdicia ningún proceso. Nada de lo que has vivido fue en vano, ni el dolor, ni la pérdida, ni la traición, ni el tiempo que sentiste perdido. Todo, absolutamente todo, puede ser usado para formarte, pero solo si decides aprender, porque puedes vivir una experiencia y no crecer, o puedes vivirla y transformarte. La diferencia no está en lo que pasó, está en lo que decides hacer con eso, y si decides usarlo para fortalecerte, entonces incluso lo que parecía negativo se convierte en impulso. Ahora, déjame decirte algo que puede cambiar tu manera de ver tu historia. No eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer después de lo que te pasó, y eso te devuelve el poder, porque ya no estás atado al pasado, ya no estás definido por errores, ya no estás limitado por lo que viviste. Puedes elegir crecer, elegir avanzar, elegir convertir tu dolor en propósito. Y cuando haces eso, tu historia cambia, y no solo la tuya, la de todos los que te rodean, porque una persona transformada impacta más de lo que imagina. Ahora, presta mucha atención, porque lo que voy a decirte es crucial. La disciplina sostiene lo que la motivación inicia. Sí, la motivación te impulsa, te enciende, te mueve, pero es temporal. La disciplina, en cambio, te mantiene, te sostiene cuando no tienes ganas, te empuja cuando estás cansado, te guía cuando no sientes nada. Y sin disciplina, todo lo que empiezas se queda a mitad. Por eso, si de verdad quieres cambiar tu vida, debes volverte disciplinado, en lo que piensas, en lo que haces, en cómo actúas cada día, no cuando te sientes bien, sino siempre. Y eso, hijo mío, es lo que te llevará a otro nivel. Ahora, quiero que respires, pero no para relajarte, sino para asimilar lo que estás recibiendo. Porque lo que estás escuchando no es información, es transformación, es un llamado a dejar de vivir en automático, a dejar de repetir patrones, a dejar de conformarte, y comenzar a vivir con intención, con propósito, con dirección, con conexión real con Dios. Y si decides responder a ese llamado, entonces prepárate, porque tu vida no volverá a ser la misma. Tus decisiones serán distintas, tu mentalidad será distinta, tu manera de ver el mundo será distinta. Y eso, inevitablemente, cambiará tus resultados. Pero todo comienza con una decisión, una sola, la decisión de no seguir siendo el mismo, la decisión de avanzar, aunque cueste, la decisión de confiar,
aunque no entiendas. La decisión de mantenerte firme, pase lo que pase. Y si tomas esa decisión, si la sostienes, si la haces parte de ti, entonces llegará un momento donde mirarás atrás, y verás a la persona que eras, y casi no la reconocerás, porque habrás crecido, habrás cambiado, habrás evolucionado, pero más importante aún, habrás aprendido a caminar con Dios. Y eso, hijo mío, eso, lo cambia todo. Y si de verdad entendiste lo que te dije, entonces ya sabes que el problema nunca fue la falta de oportunidades, ni la suerte, ni siquiera las personas que te rodean. El verdadero problema siempre ha estado dentro de ti. Y es ahí, hijo mío, donde muchos se pierden. Porque es más fácil culpar al mundo que mirarse al alma. Yo lo vi, lo viví, lo entendí cuando el Señor me llevó al desierto, cuando no tenía nada, cuando todo lo que creía seguro desapareció, y fue ahí, en el silencio, donde Dios me mostró una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Y escucha bien lo que te voy a decir ahora, porque esto puede incomodarte, pero si te incomoda, es porque lo necesitas. La mayoría de las personas dicen que creen en Dios, pero viven como si Él no existiera. Piden bendición, pero actúan con miedo. Piden abundancia, pero piensan en escasez. Piden paz, pero viven en caos. Y luego, se preguntan por qué nada cambia. ¿Te suena familiar? Porque aquí está el error que destruye destinos. No es lo que dices con tu boca, es lo que sostienes en tu corazón. Y esto, es lo que casi nadie te enseña. Yo vi hombres caminar junto al poder de Dios, ver milagros con sus propios ojos, abrirse mares delante de ellos, caer alimento del cielo, y aún así, dudaban, se quejaban, temían. ¿Sabes por qué? Porque nunca transformaron su interior. Solo reaccionaban a lo exterior. Y tú puedes estar haciendo exactamente lo mismo sin darte cuenta. Puedes estar esperando que Dios cambie tu vida, mientras tú sigues siendo la misma persona, con los mismos pensamientos, con los mismos miedos, con las mismas dudas. Y así, nada va a cambiar. Escucha esto con atención. Dios no transforma circunstancias primero, transforma corazones. Porque cuando tu corazón cambia, tu vida no tiene otra opción que cambiar también. Pero aquí viene lo fuerte. La mayoría no quiere cambiar. Quiere resultados, sin transformación. Quiere bendición, sin disciplina. Quiere abundancia, sin fe verdadera. Y por eso, viven atrapados en ciclos que no entienden. Dime algo, y respóndelo en tu interior con honestidad. ¿Cuántas veces has pedido algo a Dios, pero en el fondo dudabas que fuera posible? ¿Cuántas veces has orado, pero luego has actuado con miedo? ¿Cuántas veces has dicho confío, pero tus decisiones gritaban lo contrario? Eso, hijo mío, es lo que te está deteniendo. No es falta de oportunidad, es falta de coherencia. Y aquí es donde quiero que abras bien los ojos, porque esto puede cambiarlo todo. La fe verdadera no es emoción, no es palabras bonitas, no es repetir frases. La fe verdadera es una decisión interna, una postura firme, una convicción que no se rompe, incluso cuando todo se cae. Y eso es lo que diferencia a los que avanzan de los que se quedan estancados. Porque cuando tú decides confiar de verdad, dejas de reaccionar con miedo, dejas de paralizarte, dejas de retroceder, y empiezas a caminar con autoridad, aunque no veas el camino completo. Y eso es lo que Dios está buscando. No perfección, sino confianza real. Pero aquí viene algo aún más profundo, algo que la mayoría no está lista para escuchar. Dios no siempre te da lo que pides, te da lo que necesitas para crecer. Y muchas veces, eso viene disfrazado de prueba, de pérdida, de silencio, de momentos donde sientes que todo se detuvo. Y ahí es donde muchos fallan, porque interpretan la prueba como abandono, cuando en realidad es preparación. Yo pasé por eso. Hubo momentos en los que no entendía nada, momentos donde el camino parecía oscuro, donde la carga era pesada, y donde el silencio de Dios era más fuerte que cualquier respuesta. Pero fue ahí, justo ahí, donde mi fe dejó de ser superficial, y se volvió real, porque cuando no tienes nada, es cuando descubres si realmente tienes a Dios. Y ahora te pregunto algo, ¿tu fe depende de lo que tienes, o de en quién crees? Porque si depende de lo que tienes, entonces en el momento que lo pierdas, te vas a derrumbar.
Pero si depende de Dios, entonces nada, absolutamente nada, podrá romperte. Y esto cambia completamente la forma en que vives, porque dejas de temer, dejas de desesperarte, dejas de correr detrás de todo, y empiezas a caminar con propósito, con dirección, con paz, aunque el mundo a tu alrededor esté en caos. Y aquí es donde muchos comienzan a notar el cambio, porque cuando tú cambias por dentro, la forma en que enfrentas la vida cambia, tus decisiones cambian, tus resultados cambian, pero cuidado, porque aquí viene una trampa peligrosa. Cuando empiezas a avanzar, cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a sentir esa conexión con Dios, aparece algo que puede destruirlo todo si no estás atento. El ego, sí, ese mismo que te hace sentir que ya lo sabes todo, que ya no necesitas aprender, que ya estás por encima de otros. Y eso, hijo mío, es el inicio de la caída, porque el orgullo te desconecta de Dios, y te conecta contigo mismo, y cuando te conectas solo contigo, empiezas a depender de tus fuerzas, de tu lógica, de tu control, y ahí, pierdes lo más importante, la guía. Por eso te digo esto con firmeza, nunca confundas avance con superioridad, nunca confundas bendición con mérito propio. Todo, absolutamente todo, proviene de Él, y el día que olvides eso, empezarás a perder lo que tanto te costó construir. Ahora, respira un momento, y piensa en esto. ¿Qué pasaría si hoy decides cambiar tu forma de pensar? ¿Qué pasaría si hoy decides confiar de verdad? ¿Qué pasaría si hoy dejas de actuar desde el miedo y empiezas a actuar desde la fe? Tu vida no sería la misma, y no te estoy hablando de algo lejano, te estoy hablando de una decisión que puedes tomar ahora mismo, porque todo empieza ahí, no afuera, sino dentro de ti, y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque hay algo dentro de ti, que ya está despertando, algo que ya entendió, que no puede seguir igual, que no quiere seguir igual, y eso es el inicio del cambio, pero todavía falta algo que la mayoría nunca logra dominar, y que define si realmente vas a avanzar, o si vas a volver al mismo punto, y lo que te voy a revelar ahora, es lo que separa a los que solo escuchan, de los que realmente transforman su vida. Porque no basta con escuchar, no basta con emocionarte, no basta con decir esto es para mí. La diferencia real, la que transforma destinos, está en lo que haces después de escuchar la verdad. Y aquí es donde la mayoría falla, sin darse cuenta. Porque sienten, pero no actúan. Entienden, pero no aplican. Se motivan, pero no se comprometen. Y así, vuelven exactamente al mismo punto. Pero tú no estás aquí para repetir ciclos. Tú estás aquí, porque algo dentro de ti ya se cansó. Se cansó de lo mismo. Se cansó de promesas vacías. Se cansó de avanzar un poco, y retroceder el doble. Y si eres honesto contigo mismo, lo sabes. Sabes que podrías estar en otro nivel. Sabes que podrías vivir diferente. Sabes que hay algo dentro de ti, que aún no has desarrollado. Y no es falta de capacidad. Es falta de decisión. Porque cambiar de verdad, duele. Implica soltar. Implica dejar atrás versiones tuyas. Implica romper hábitos, pensamientos, actitudes. Y eso, no es cómodo. Pero escucha esto, porque aquí hay un punto que define todo. Lo que no estás dispuesto a soltar, te está reteniendo. Sí, así de claro. Ese pensamiento negativo que justificas, ese miedo que alimentas, esa actitud que repites, esa zona cómoda que defiendes, todo eso es lo que te está frenando. Y mientras no lo sueltes, no importa cuánto escuches, no importa cuánto ores, no importa cuánto desees cambiar, seguirás en el mismo lugar. Ahora, déjame llevarte a algo más profundo aún, porque hay una lucha que nadie ve, pero que define absolutamente todo. La lucha entre tu vieja mentalidad y la nueva que Dios está intentando formar en ti. Una te dice, no puedes. La otra te susurra, confía. Una te dice, ¿y si fallas? La otra te responde, ¿y si lo logras? Una te mantiene pequeño, la otra te impulsa a crecer. Y cada día, cada decisión, eliges a cuál escuchar. Y aquí está lo impactante. No decides con palabras,
decides con acciones, porque puedes decir confío en Dios. Pero si actúas con miedo, ya elegiste, puedes decir voy a cambiar. Pero si repites lo mismo, ya elegiste, puedes decir esta vez será diferente. Pero si no haces nada distinto, ya elegiste. Y eso, hijo mío, es lo que debes romper. Esa incoherencia silenciosa, que destruye más sueños que cualquier fracaso. Porque el fracaso te enseña, pero la incoherencia te estanca. Ahora escucha esto con atención, porque aquí hay una clave poderosa. No necesitas hacer todo perfecto, necesitas hacerlo consistente. No necesitas entender todo. Necesitas avanzar, incluso sin entender. No necesitas sentirte listo. Necesitas decidir, aunque tengas miedo. Porque la transformación real no ocurre en un momento. Ocurre en el proceso, en lo que haces cada día, en lo que eliges cuando nadie te ve, en lo que decides cuando nadie te aplaude. Ahí se construye tu nueva vida. Pero hay algo más, algo que pocos están dispuestos a enfrentar. Y es esto, la soledad del crecimiento. Sí, porque cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a pensar diferente, cuando empiezas a actuar con propósito, no todos te van a entender. Algunos se van a alejar, otros te van a criticar, otros intentarán hacerte volver a como eras. Y si no estás firme, vas a ceder, vas a dudar, vas a retroceder. Pero si recuerdas esto, te mantendrás firme. No estás solo, aunque te sientas solo. Porque cuando caminas con Dios, aunque el mundo no te entienda, Él te sostiene, Él te guía, Él te fortalece. Y eso es más que suficiente. Yo caminé momentos donde nadie más entendía lo que estaba viviendo. Momentos donde la carga parecía demasiado pesada. Momentos donde el silencio alrededor era profundo. Pero nunca estuve solo. Porque la presencia de Dios no depende de lo que sientes, depende de lo que es. Y Él siempre está, aunque no lo percibas, aunque no lo escuches, aunque no lo entiendas. Y esa verdad te da una fuerza que el mundo no puede darte. Ahora, déjame decirte algo que puede cambiar tu forma de actuar desde hoy. No esperes sentirte fuerte para actuar, actúa, y la fuerza vendrá. Porque muchos se quedan esperando motivación, esperando claridad, esperando seguridad. Y así, el tiempo pasa, y nada cambia. Pero los que avanzan, los que transforman su vida, los que logran cosas que otros no esperan, actúan, con miedo, con dudas, con incertidumbre, pero actúan. Y en ese movimiento, Dios se manifiesta, porque Él no bendice la intención, bendice la acción alineada. Ahora, quiero que te detengas un segundo, y te hagas esta pregunta. ¿Estoy viviendo como alguien que realmente confía en Dios? ¿O solo como alguien que lo dice? Porque esa respuesta define tu realidad actual. Y si eres honesto, sabrás exactamente en qué punto estás. Pero lo importante no es dónde estás ahora. Es lo que decides hacer después de darte cuenta. Porque este momento, este preciso momento, puede ser un antes y un después en tu vida. Si decides actuar, si decides cambiar, si decides comprometerte, y no a medias, no por unos días, no hasta que te sientas bien, sino de verdad, con todo, con intención, con determinación, porque ahí es donde ocurre la transformación real. Ahora, escucha esto con todo tu ser, porque es una verdad que pocos logran sostener. Tu vida cambiará, en la medida en que tú cambies. No cuando el mundo cambie, no cuando las personas cambien, no cuando las circunstancias mejoren, sino cuando tú cambies. Y eso está completamente en tus manos. Pero no estás solo en ese proceso, porque cuando decides cambiar de verdad, Dios interviene, abre caminos, pone oportunidades, quita obstáculos, y te lleva a lugares que nunca imaginaste. Pero todo empieza contigo, con una decisión, una sola. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado, si has sentido, si algo dentro de ti se ha movido, entonces sabes que no puedes ignorarlo. Porque ya viste lo suficiente, ya entendiste lo suficiente, ya sentiste lo suficiente, como para volver a ser el mismo. Y aún así, lo que viene ahora, es lo que realmente pondrá a prueba.
Si todo esto que has escuchado se convertirá en transformación, o se quedará como una simple emoción pasajera.